¿Qué tal amigos de NetTrainers? La verdad es que de hace algún tiempo a esta parte Cisco está dándole muy fuerte a un tema nuevo que ellos están promocionando, que es el DNA, el Digital Network Architecture, que es básicamente cómo las redes empresariales van a tener que ir evolucionando hacia redes que, bueno, para empezar usan fuertemente el Software Defined Networking. Además usan NFV, ¿no es cierto?, imágenes virtualizadas, y son redes que tienen que ser programables por terceros, o sea, tienen que tener APIs para poder interactuar con otros sistemas, y además eh, tienen que ser de alguna forma soportar automation, o sea que muchos procesos se hacen de forma automatizada sin tener que requerir intervención manual, cosa que esas redes pueden ser mucho más dinámicas, cambiar fácilmente y evitar crear básicamente una capa de abstracción para que los ingenieros o los administradores a cargo no tengan que estar preocupados todo el tiempo de comandos van, comandos vienen, sino que básicamente se preocupen de que la red cumpla con la orientación del negocio. Eso es básicamente la arquitectura DNA, y como pieza fundamental de la arquitectura DNA está el EPIC-M, que es el APIC-M, ¿no es cierto?, que es el Application Policy Infrastructure Controller, el controlador de Cisco para ambiente SDN, en este caso el módulo Enterprise Module o EM, que básicamente es el software, ¿no es cierto?, que actúa como controlador. Eh, Tiene las APIs northbound hacia arriba para interactuar con otras aplicaciones de tipo REST, eh, y también tiene las interfaces southbound. En este caso, como es para enterprise, se entiende que las empresas tienen fundamentalmente hardware legacy, en este caso Cisco, ¿cierto? Por ende no es un hardware al cual se le va a sacar el control plane, no, sino que es un hardware que mantiene el control plane. Por ende las interfaces southbound son de tipo CLI y SNMP, o sea, básicamente el EPIC-M es básicamente un configurador, un orquestador que va dando, pero que entrega una cierta capa de abstracción para poder ofrecer el proceso automatizado. Eh, Dentro del Cisco Learning Network existe un curso que se llama DNA, ¿no es cierto?, Implementation Elements, bastante costoso, pero tiene algunos módulos gratuitos que les recomiendo que puedan revisar. Tiene eh, Dentro de esos módulos gratuitos hay algunos para conocer un poquito lo que es el API-KM. Uno de estos módulos es el de EasyQoS. Básicamente API-KM tiene por ahora hasta el momento 4 aplicaciones, se puede decir, integradas. No es el solo controlador. Y esas aplicaciones son, hay una aplicación que se llama Plug and Play, otra que se llama iOne, hay otra que se llama Path Trace y otra que se llama EasyQoS, que es la que estoy revisando acá en estos momentos. Y EasyQoS, la idea, lo que intenta es, digamos, hacer que el administrador de redes fundamentalmente se olvide de las complejidades de las configuraciones de calidad de servicio, tanto en switches como en routers, y que básicamente simplemente le diga al EasyQoS, ¿no es cierto?, al API-KM, le diga: estas son las aplicaciones que me interesan más, estas me interesan mejor un poco y estas simplemente no me interesan mucho. Y básicamente con eso el sistema va a desplegar las políticas y todas las configuraciones de forma automatizada. Acá en este caso se nos entrega la opción de hacer un pequeño laboratorio. Nosotros acá vamos a entrar en una máquina virtual que nos entregan como una estación de trabajo, de una estación para comenzar, que es un workstation. Y desde acá nosotros entramos abrimos una ventana de browser según las instrucciones que nos entregan, y nos vamos a la IP 192.168.1.21, eso es, y entramos a esta maquinita que es un APIC-EM, ¿no es cierto?, el controlador. La verdad es que el controlador no podemos correrlo así como en forma local. La verdad es que requiere una cantidad alrededor de 64 GB de RAM y procesadores con 8 núcleos. Eh, Se despliega en ambientes cloud, o bien la empresa puede instalarlo on-premises
con unos appliances que Cisco vende, que son unos UCS básicamente especiales para APKM. La admin y es Cisco, la primera C con mayúscula, 1, 2, 3 y signo de interrogación descendiente. Signo de exclamación descendiente, perdón. Eso está, son las configuraciones por default y eso está ampliamente documentado cuáles son las credenciales para entrar en el APKM. Básicamente esto es lo que encontramos cuando ingresamos. Ese es básicamente el home, donde aparece el inventario. En este caso el sistema nos provee 4 dispositivos, son 2 routers y 2 switches, los cuales el APKM tiene que descubrir, ¿cierto? Y conocer toda la topología. Ahí hay varias formas de descubrimiento. Hay unas que son, digamos, por rango IP, hay otras que se llaman por CDP. Uno le da una IP de semilla y desde ahí el sistema empieza a descubrir los dispositivos vía CDP, Cisco Discovery Protocol. Acá también tenemos una opción de System Health, que básicamente es la CPU, memoria de nuestro servidor APKM. System Info, estamos usando la versión 1.3 de APKM. En este momento ya hay una versión 1.5 beta, pero esta es la 1.3, que es la última estable. En este caso, ese APKM nos dice que encontró 4 dispositivos. Hay 4 dispositivos, ¿no es cierto? No hay ningún proceso, ningún descubrimiento en progreso. Dice que los 4 dispositivos son alcanzables. Si nosotros nos vamos acá a Discovery, nosotros quisiéramos iniciar, a lo mejor suponiendo que no hemos hecho nunca, no hemos corrido nunca el proceso de descubrimiento. Aquí es donde uno crea procesos de descubrimiento. Acá ya hay crea uno, que es el que viene por default para esta plataforma de laboratorio, que si le pusieron Discovery CDP, simplemente lo que hicieron es poner una IP de inicio que se llama, en este caso la 192.168.1.1, crean unas credenciales y con eso el equipo, el APKM, hace un telnet o SSH hacia esa IP y de ahí empieza a revisar por CDP todas las de todos los que está conectado a ese equipo y a los vecinos. Para ello, una de las cosas fundamentales antes de cuando se inicia la configuración del APKM es darle precisamente al APKM las credenciales para que él se pueda meter vía CLI en todos los dispositivos del sistema. Eso se ve acá en Settings. Entonces en Settings hay una parte que se llama Discovery Credentials, CLI Credentials. Entonces van a ver que existe uno que ya está creado, que viene acá por defecto para el programa, que es básicamente Cisco, Password Cisco, Enable Password Cisco. En el fondo uno acá con esto le dice, mira, para ingresar en los dispositivos que tengas que ingresar, esta es la credencial para entrar. En el fondo uno tendría que tener uniformizado toda su red con las mismas credenciales para que básicamente con una cuenta se pueda ir entrando en todos los equipos. También, así como existen las credenciales para CLI, también hay que definir las credenciales para SNMP versión 2C en una Read-Only Community y también una Write Community. Ahí uno puede ir creando otras más, ¿cierto? Uno puede ir creando otras más, igual que el CLI. También uno puede ir creando varias cuentas. El sistema va a ir probando con una, en el fondo va a ir probando hasta que le funcione con la que sea necesario entrar. Ok, eso es la parte de configuración o de settings del APKM. Ya si volvemos al home y acá vamos a ir a la parte de Discovery que yo les había mostrado. Entonces aquí ya hay un descubrimiento hecho. Uno, si quisiera, podría crear un nuevo descubrimiento, un nuevo proceso de descubrimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un descubrimiento que ha sido un proceso 1. Entonces ahí yo puedo decir si lo quiero poner por CDP. En ese caso pongo una IP de semilla, una IP de inicio. Simplemente esto no es necesario, no lo maneja por default muchas veces. Y las credentials van a ser los que se usan del proceso donde yo les mostré en el settings, con las que creamos en el settings. Ahí ya están almacenadas acá. Uno puede destiquear algunas si quiere, o por si quiere usarlas todas, o algunas
etcétera. O si no, o el descubrimiento también puede ser por rango, y uno le da un rango de direcciones IP y él empieza a descubrir todos los dispositivos que existen con esos rangos. Va a intentar hacer telnet, ¿no es cierto? Va a intentar hacer SSH, ese es el mecanismo. También por SNMP va a intentar ver si puede descubrir el dispositivo así, etcétera. Entonces, por ejemplo, en este caso, no guardé yo el que estaba creando, simplemente el que existe, que es el Discovery CDP. Uno le pone, en este momento él ya hizo el descubrimiento, pero si quiere uno lo puede hacer de nuevo, Start. En ese momento está encolado el proceso y va a empezar ahora a ejecutarlo. Está en progreso. Fíjense que ahora el contador de dispositivos se fue a cero porque en el fondo lo está haciendo todo de nuevo. Entonces va a empezar ¿no es cierto?, a ejecutar un proceso de descubrimiento vía CDP en un dispositivo inicial, que es ese, ¿cierto? 192.168.1.1, y de ahí se va a empezar a mover hacia otros equipos con esa cuenta que él conoce, Cisco, ¿no es cierto? Con esa va a empezar a intentar moverse. Obviamente por CDP él puede ir descubriendo las IPs de los demás equipos y con eso va haciendo los telnet o los SSH. En este momento completó el descubrimiento, descubrió 4 dispositivos. Fundamentalmente lo podemos ver acá en el Device Inventory. En el Device Inventory entonces me aparecen estos 4 dispositivos, son dispositivos de red. Me aparece este layout que es por default, que es status, me dice que el dispositivo está alcanzable, su IP, cuánto tiempo lleva encendido, la última actualización, Last Inventory Collection Status, y también acá, ¿no es cierto?, podemos ver, por ejemplo, en la parte de hardware, si yo quiero que me muestre más especificaciones a nivel de hardware, bueno, veo que este PR es un CSR, es un Cloud Service Router, en el fondo un router virtual de Cisco, que todo este laboratorio que nos están proveyendo acá es el virtual. Entonces, en el fondo podría ser un router ISR, G2, físico. En este caso es un router virtual, CSR, versión 15.6. En este caso esto es de branch, es como un router de branch. Este es como el switch del branch. Entonces ese switch del branch tiene esa IP, ¿no es cierto? Tiene esa versión de iOS. En este caso es un Nexus, por eso tiene versión 7.3. Es un dispositivo de tipo que está etiquetado como de acceso. Y el otro está etiquetado como un border router. Ahí están los 4 dispositivos. A nivel de dispositivos finales, o sea, así al nivel de endpoint, no hay nada. Porque no hay PCs acá, no hay PCs, teléfonos, no hay nada de eso. Y acá tenemos la parte de topology. En el topology me hace un dibujo bastante burdo de lo que es esta topología. ¿Se fija? Hay una WAN, que es este Cloud Node, ¿cierto? Después tenemos este HQ, que es el router, el switch de HQ, el branch, que es el otro router, el CSR, ¿cierto? El Cloud Service Router, y este branch de switch. No es más que eso un poco lo que me muestra la topología. Después que vienen las aplicaciones que son más propias, estas que vienen integradas en el APKM, que es iWAN, Path Trace, Network Plug and Play y QoS, EasyQoS, que es básicamente la que quería mostrarle un poco acá. Y esa es lo que viene, bueno, cierto, por defecto en EasyQoS, no viene configurado nada, digamos. Entender que acá nosotros nos estamos moviendo en esa topología que les mencioné recién. Acá, ¿no es cierto? Este es nuestro lab. En el fondo, esta es la topología y la podemos ver acá también, ¿eh? Se fijan, ahí está en este caso la workstation, que es como la estación de donde lanzamos el navegador para entrar en el APIC. Está el controlador, que es el APIC. Acá está, perdón, el APIC M. Aquí está este switch, headquarter switch, el headquarter routers y un branch, ese router y el otro switch de la branch. En el fondo son esos 4 equipos, por eso nuestra topología va a decir que son 4 equipos. Si nosotros queremos entrar en alguno de estos, por ejemplo este BR es un router, entonces ahí nosotros quisiésemos entrar por CLI, ¿ya? Cisco son las cuentas. Yo quiero ver acá una cosa, una puerta que es la Giga 1,
quiero ver básicamente, no quiero ver la guardia, quiero ver la configuración, interface, giga 1. Ok. Básicamente esto está, como ustedes pueden ver, configurado. Ya la red está levantada. Nos entregan esa red levantada y lo que vamos a hacer con el APKM es básicamente gestionarla. En este caso esa puerta Giga 1 tiene un description que dice que va hacia los headquarters, ¿no es cierto? Y es una puerta WAN. Le pusieron acá que que es de 50 megas y otras cosas. Pero fundamentalmente está en la puerta WAN. Entonces fundamentalmente lo que hace EasyQoS es decirnos de alguna forma olvídate de las complejidades de configurar calidad de servicio, y con EasyQoS la idea es que tú simplemente configuras como los lineamientos generales y APKM se va a encargar de hacerlo, de cómo hacerlo. Esa es básicamente la promesa. Entonces una de las primeras cosas que tenemos que crear acá es básicamente un scope, que es básicamente el scope es decir esa política que nosotros queremos crear de calidad de servicio, ¿a dónde va a aplicar? Puede aplicar en qué equipos de la red. Esta es una política que aplica en toda la red, esta es una política que aplica en algunos equipos de la red, etcétera, en router, switch, etcétera. Entonces en el fondo, fíjense que acá tenemos nuestros network devices que se descubrieron en el descubrimiento. Ahí están los 4, son esas cajitas básicamente, y acá creamos un scope. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear un scope que se llame, que es para los routers de borde, por decirlo de alguna forma. O sea, router borde, routers borde, que sea para los routers de borde. Ok, porque esa va a ser de alguna forma una política que voy a aplicarle a los routers de borde. Entonces por eso voy a crear un scope, un alcance que se llama routers de borde. ¿Y quiénes son los routers de borde? Son el VR, el que está en el branch, ¿ok? Y el HQ, que es el que está en el headquarters, ¿ok? Entonces en este caso tenemos, en este scope hay asignados dos dispositivos, ¿ok? Dos dispositivos. Entonces acá, si ustedes se fijan, Network Device Summary, hemos creado un scope, en este caso acá en el scope summary, un scope, y dentro de los 4 dispositivos hay 2 asignados a scopes y 2 no asignados a scopes. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, nosotros creamos ese scope. Después, en esta otra sección que se llama Application Registry, me aparecen todas las aplicaciones que básicamente APKM reconoce. Pueden ser esas y pueden ser otras más que nosotros podamos crear. Fundamentalmente podemos ordenar todas las aplicaciones. Hay 1323 en el listado por default. Entonces nosotros podemos fundamentalmente ordenar esto por todas por aplicaciones simplemente. Y van a ver que me aparecen ordenadas por orden alfabético, ¿cierto? Todas las aplicaciones ordenadas por orden alfabético, tipos de tráfico en el fondo. Pero también se puede hacer por application groups. En el fondo también ciertos tipos de, por ejemplo, aplicaciones tipo Jabber, aplicaciones de tipo BitTorrent, AppleTalk, CapWap, protocolos de aplicación, ¿cierto? ESPN, FTP Group, Google Group, Nutella Group, etcétera. O bien, una de las lo que más se recomienda y es la orden por default es vía Traffic Class. Entonces en vía Traffic Class son 3 grupos. Una son aplicaciones de control, aplicaciones de voice and video y aplicaciones de data. Y dentro de esos grupos hay varias subcategorías. Hay unas que son de network control, unas que son de signaling, señalización, operations and management. Dentro de voice and video tenemos telefonía, o si no broadcast video, o real time interactive, multimedia conferencing and multimedia streaming. Y en data, transaction y bulk data. Se fijan un montón de aplicaciones. Si yo quiero buscar a lo mejor, no sé, yo quiero el tráfico de Facebook. Bueno, ahí está Facebook.
Ahí lo encuentra. Si yo lo selecciono, me va a aparecer, ¿no es cierto?, cierta data asociada a esa. Básicamente Facebook es a social network service and website. No es más que eso lo que me va a decir. Ocupa los puertos 80 y 443, que en el fondo es una aplicación que se monta sobre TCP, en el fondo es una aplicación HTTP, ¿cierto? También podría decir, por ejemplo, el SAP, una aplicación de tipo SAP. Ahí tengo SAP. Entonces SAP, ¿no es cierto?, es para todo lo que es un ERP, ¿cierto? Software Applications and Solutions for Business and Business Productivity. Provee soluciones para IoT Management, etc. Usa puertos 3200, 3300, 3600. Ahí está SAP. Y así, podría ir buscando aplicaciones. Acá uno podría usar las que ya vienen o si es que uno quisiera crear algunas que son propias de la empresa. A lo mejor una aplicación que corre en un puerto determinado, etcétera, uno lo podría definir. Eh, otra ítem del ECQS es el Service Provider Profile. Service Provider Profile es fundamentalmente un arreglo que se va a utilizar fundamentalmente en puertas WAN. Por eso antes les mostré, dentro de la topología había un router que tenía en el description de la puerta WAN, tenía puesto ahí una parte que decía esta es la puerta WAN, decía esta WAN aparecía. Entonces, que de hecho acá, si cuando les mostré un poco este gato WAN gato, ese gato WAN gato, ¿cierto? Ese es el símbolo gatito que nosotros llamamos en Chile, ¿cierto? O hashtag, ¿no es cierto? Bueno, en el fondo, ¿qué es lo que va a pasar? Que APKM va a buscar dentro de, cuando él hurga en los dispositivos, va a buscar qué interfaces tienen ese tag, el tag tag one hashtag, o sea, va a buscar eso y que aquí está, ¿no es cierto? Va a buscar esa, en el fondo va a buscar qué interfaces dan hacia la WAN en la parte del description, ¿cierto? Aquí tiene que tener el gatito WAN gatito, y en el fondo lo que va a hacer es decir, ok, a esas puertas son las que dan hacia la WAN. Entonces, como son puertas que dan hacia la WAN, probablemente son puertas donde se experimenta una congestión, porque a nivel de LAN las velocidades siempre son mucho más altas. Entonces, a nivel WAN tenemos velocidades más bajas, por ende hay que aplicar algún mecanismo de congestion management, ¿cierto? Si han visto temas de QoS previamente, congestion management, o sea, básicamente un weighted fair queuing, pero de tipo class base, ¿cierto? Class base weighted fair queuing. Entonces aquí aparecen algunos class base como por default creados. Por ejemplo, acá hay uno que es de 4 clases. Yo lo puedo hacer un clic para seleccionar. Y ¿qué me dice este mapa? Me dice, mira, este ya está creado. Hay 4 clases. Una es de voice, la cual para paquetes que vienen marcados con expedited forwarding, o sea, EF, le vamos a dar prioridad y ese tráfico le vamos a dar un 10% del bandwidth de la puerta. Recuerden que es como en el caso de la clase de Expedited Forwarding actúa como un limitador. Después hay otra clase que es para todo el tráfico que viene marcado como AF31. Ese tráfico le vamos a dar un 44% del bandwidth de la puerta. Esto es reservado como mínimo garantizado. Hay otra clase que es AF21, 25 y una F, y lo demás es un BCFOR que le van a dar 31%. Esto, si uno quisiera, bueno, en realidad estos no los puedo editar porque son los que vienen por default, pero uno podría crear uno, ¿cierto? Uno puede crear un Service Provider Profile, de 4 clases. Por ejemplo, voy a crear uno que se llama 4C, a diferencia del otro. Aquí, como hay 4 creados por default, voy a poner un quinto, así, 4C. Service Provider Profile empresa, por ejemplo, empresa. Es de 4 clases, podría yo definirlo de otras clases de 5, 6 o hasta 8 clases, y ahí entonces uno lo puede editar. Entonces mira, yo quiero, bueno, la clase voice, después va a haber una data, o yo quiero que a lo mejor esta clase no sea la F31, sea el otro tipo de tráfico, o a lo mejor quiero yo que esto no sea el 44%, que sea el 60%, o acá sea
25, ok. Ahora, lo que tengo que preocuparme es que las clases que no son prioritarias, que son estas tres, el bandwidth tiene que sumar 100. Entonces 60, 85, me faltaría 15 aquí. Ok, si yo le pongo 14, por ejemplo, me va a dar un problema. Y me va a decir, ¿te fijas? Bandwidth of non-priority classes should sum 100. Entonces, ese es el problema que me está arrojando para que lo vieran específicamente. Lo voy a poner 15 ahora. Y ahí pasó. Ya, ok. Entonces, ahí se está guardando. Y esto, a veces, estas implementaciones de estas pruebas que tenemos acá, a veces se quedan un poco pegadas en el proceso de guardado. ¿Ya? Hay que tener ojo ahí porque se tiene que agregar acá. Si no lo ven agregado es porque en el fondo no se está guardando. Es típico que pasa eso cuando se produce el problema de que uno comete un error y se fijan. Entonces ahí yo lo que voy a hacer es simplemente voy a irme acá, acá simplemente voy a cambiarme de panel. Están las 4, voy a crearla de nuevo porque queda, como les digo, queda como pegado eso. Entonces voy a hacer un service provider profile, que este era el 5 y es de 4 clases. Entonces voy a hacer un service provider profile empresa. Y acá entonces le había dicho 60 y aquí entonces era 15%. Ahí suman 100. Lo demás está bien. Crear. Bueno, no se me está creando en este momento. Es una maña nomás del proceso para que vean que esta cosa todavía está algunas cosas no funcionan del todo bien. Ya, y sobre todo que es una implementación netamente virtual. Entonces tiene algunos inconvenientes, pero se debería crear acá. Vamos a salir de esto. Sí, vamos a salirnos nomás. Entonces, para que ustedes vean esos service provider profile. Después para que vayamos como amarrando esta cosa. Y después acá yo tengo lo que se llaman las políticas. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros creamos un scope? Y ese scope dijimos, ya, lo que apliquemos va a ser a este scope, o sea, a este horizonte, o sea, a los routers, en este caso porque era router borde. Entonces aquí, bajo este scope, yo voy a crear una política. Y acá en esta política, que yo le vamos a poner política routers, le vamos a decir routers borde, ok, política router borde. Entonces fíjense que tenemos tres columnas: business relevant, default y business irrelevant. ¿Se acuerdan que en una lámina anterior decía que habían hasta 1323 aplicaciones? Bueno, esas 1323 están divididas en tres grupos: business relevant, que son relevantes para el negocio; default o business irrelevant. Cisco hizo esa clasificación en el fondo para decir qué es lo que realmente importa al negocio, qué es lo que da lo mismo y qué es lo que no me importa, o lo que se llamaba antiguamente, le llamaban en los libros de QoS el tráfico de tipo scavenger. Ese era el business ese ahora es el business irrelevant. Entonces, en el fondo, yo quiero definir cuál es mi tráfico relevante. Entonces, lo que puedo decir, y por defecto está todo esto. Entonces, uno lo que puede hacer es simplemente selecciona todo y, por ejemplo, voy a mover todo a default. Fíjense que se va a mover todo hacia acá. Ahí está. Entonces ahora todo es default. Son las mismas aplicaciones, solamente que ahora las cambiamos de grupo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en mi empresa, lo que a mí más me interesa, por ejemplo, prioritariamente es la voz. Entonces tengo Cisco, la señalización, que es el Cisco Phone, el Cisco Phone Audio y el Cisco Phone Video, por ejemplo. Esas tres son muy importantes, las voy a mover a relevantes. Eso, lo que yo estoy poniendo como relevante, no es que sea la clase de prioritaria, la priority queuing o ¿cierto?, la low latency queuing. No, porque la low latency queuing ahí generalmente uno ponía voz. Aquí en relevante uno pone todo lo que es relevante para el negocio, puede ser mucho más. Por ejemplo, el SAP. El SAP es muy importante que funcione muy bien. Entonces, por ejemplo, hacemos SAP y el SAP lo agregamos.
Ahora tenemos 4 aplicaciones relevantes para el negocio. Por ejemplo, otra es el Exchange, por ejemplo el correo. Si una empresa tiene Exchange, ¿cierto? De Microsoft. Entonces ahí está Exchange. ¿Se fijan? Ahí está el support.microsoft.com. Me dice el protocolo Exchange de Microsoft, ¿cierto? Como vemos también es relevante. Si ustedes se fijan, cosas como el Gmail, por ejemplo, cosas como el Gmail, por default quedan en irrelevante, ¿cierto? El YouTube por defecto quedan en también irrelevante, ¿ok? Entonces uno puede, en el fondo uno hace esas agrupaciones de lo que es relevante, lo que no es ni relevante y lo que es derechamente irrelevante. Y con eso simplemente nosotros aplicamos Apply Policy y el sistema va a crear toda la configuración necesaria de QoS para aplicarla ¿dónde? Para aplicarla en los routers de borde, que es nuestro scope. ¿Y en qué parte? Bueno, él va a hacer va a descubrir cuáles son las puertas WAN, que son las que tienen este hatch que se llama WAN, y a esas puertas en el fondo le va a crear un policy map que tiene ciertas clases que son las que vimos antes, un expedited forwarding, y va, en el fondo hace todo un diseño, en el fondo hace él un diseño del QoS. Esa es la gracia del EasyQoS. O sea, uno dice, pero ¿cómo? ¿Dónde va a poner esta aplicación? ¿O dónde va a poner? ¿En qué grupo? Bueno, esa es la gracia. O sea, que en el fondo te hace una abstracción. O sea, tú ya no tienes que preocuparte en lo más mínimo de las clases de tráfico, de cuál es la prioritaria, sino que tú dices qué es lo que es relevante, qué es lo que es irrelevante, y él va a hacer en base a los Cisco Validated Designs, que son básicamente guías de diseño que se han definido, va a ir estipulando cuáles son las clases que tiene que generar y cómo se tiene que hacer toda la configuración. Si nosotros hacemos, en este caso, voy a volver al router, ¿cierto? Por ejemplo, esto es lo que yo había visto, un show running config interface G1, que es la interfaz de la WAN. Fíjate que esa puerta tiene un hash que es WAN, tiene una IP, tiene una lista de acceso ahí en alguna parte, y nada más, no tiene absolutamente nada más. Si yo hago un show running, déjame ver, vamos a ver, hago un show running, básicamente estas son cosas que tienen que ver con el certificado digital para lo que es una conexión SSH. Después tenemos las cuentas, la cuenta con la que lo administran y las puertas, ¿cierto? Tenemos el IGRP, algunas listas de acceso que están ahí definidas, la comunidad SNMP y la conexión BTI, ¿no es cierto? Y se acabó. Esa es la configuración que tenemos en el router. Cuando nosotros hagamos aplicar política, lo que va a hacer entonces EasyQoS es generar toda la configuración necesaria para esos equipos. Y ahí vamos a ir viendo. En este momento se está, ¿cierto? Policy Configuration in Progress. Configurando. Hay dos equipos que se están configurando, que son los routers. Y esto es lo que demora un poquito al principio, porque es una cosa que se tiene que definir. Aquí lo que estamos haciendo fundamentalmente es un QoS estático. O sea, en el fondo definimos nuestras aplicaciones relevantes, todo eso, y esto va a quedar aplicado en los routers. Existe otra variante de EasyQoS que se llama Dynamic QoS, que usted fija que está todavía en fase beta. Bueno, el Dynamic QoS es algunas aplicaciones necesitan que haya una configuración estática, van a estar siempre fluyendo por la red, pero hay otras aplicaciones que a veces no, que son como de repente que fluyen. Por ejemplo, la media, la voz, el video, que ocupan puertos dinámicos. Eso no podemos estar haciendo listas de acceso y cosas que de repente no sabemos qué rango de puertos van a usar. Entonces es ahí donde surge el concepto del Dynamic QoS, que en el fondo el APKM se comunica con una aplicación, y la aplicación le dice, oye, en este momento necesito calidad de servicio entre estos dos puntos. Por ejemplo, un procesador de llamado. El procesador de llamado le informa al APKM, necesito calidad de servicio entre estos dos puntos, y el APKM la genera, pero dinámicamente, mientras fluye esa sesión. O sea, por ejemplo, esa llamada.
y después cuando termina la llamada se saca. Entonces eso es una Dynamic QoS, que simplemente se activa, es bastante simple. Todavía ya configuró un dispositivo, está configurando el otro. ¿Cuáles son los dispositivos que está configurando? Estos dos, el router HQ y el router de branch. ¿Por qué? Porque son los que los definimos en nuestro scope. Entonces, esto en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo? Usando la interfaz southbound de APKM para vía CLI o vía SNMP ingresar todos esos comandos. Ahí ya los lanzó, los comandos están. Si yo, por ejemplo, vuelvo acá, quisiera verificar, ¿te fijan? Ahí está vía VTY. En el fondo lo que hizo fue un telnet. Voy a hacer el mismo show run en este router. Pero fíjense que empiezan a aparecer los envar, que son en el fondo las definiciones de ciertos tipos de tráfico. Acá creo unas categorías que se llama Business Relevance. Y todo eso son aplicaciones, que algunas son irrelevantes, ¿se acuerdan? Algunas son relevantes, irrelevantes. En el fondo las tiene que definir para que puedan apreciar toda la configuración que generó el APKM en el router. Ahí creo, eso fue básicamente definiciones de aplicaciones. Y ahora entonces viene todos los class map. Fíjense, ahí están todos los class map para machear cierto tipo de tráfico. Después más van a ir algunos que son, claro, algunos lo hace por lista de acceso, otros que hace cierto tipo de match protocol, attribute, traffic class, multimedia conferencing, ya, algunos que asume cierto DSCP, y después van a empezar a ver un policy map. Ahí está el policy map, cierto, que en fondo llama a ciertos class map. Este es un policy map que se va a aplicar de salida, queuing out, ¿se fijan? Fíjense que hay el policy map, hay creo varias clases que son de priority. Por ejemplo, normalmente uno prioriza solo la voz, pero en este caso hay de voice, hay de broadcast, real time, porque nosotros le dijimos que para nosotros era prioritario la voice, era el SAP también. ¿Se fijan? El SAP él también lo metió acá porque está con real time. También hay cosas de video, me dice broadcast o multimedia conferencing, pero acá ya esto ya no es priority, ya no es la low latency queuing, sino que esto es fair queue. Este encolamiento le hace weighted fair queuing solamente. ¿Por qué hizo APKM o en qué se basó para hacer todo este diseño? Bueno, lo hace en los Cisco Validated Designs. Esa es la explicación que te da Cisco en el fondo para hacer toda esa configuración que él hizo. Después hay otro policy map que es de entrada y todo, pero la cosa es que acá ustedes van a ver que en la puerta WAN y en la puerta LAN también, ahora ya hay un service policy aplicado. Ahí está. Déjenme, voy a ir a hacerlo acá para que lo vean. Ahí estoy. Esa es la puerta WAN y ahí está el service policy aplicado, que es toda una política queuing out, ¿ya? Y hay un shape también que lo está trabajando. En fondo hace una formación de tráfico a 50 megabits por segundo. Pero fundamentalmente lo que está haciendo es aplicar la política. También lo hace, hay una puerta Giga 2, que es una puerta LAN, a la que también le aplica un encolamiento tanto de salida como de entrada. Pero, y en el otro router, que es el de Headquarters, lo mismo. Acá van a ver que es exactamente igual, Cisco. Entonces hacemos un show run, van a ver también que existe toda una definición, ¿no es cierto?, de elementos y de class map, ¿no es cierto?, y policy map. Hacemos un show run interface giga 1. Ahí están los service policy aplicados, y en la puerta 1, que es la 2, también está de salida. Bueno, fundamentalmente eso es lo que realiza, ¿no es cierto?, APKM. La parte de Dynamic, simplemente uno tiene que hacerle enable y nada más. Él te va a mostrar acá qué
qué flujos dinámicos se van creando, pero en este momento no tenemos flujos porque simplemente no tenemos una red netamente virtualizada. Entonces, eso es fundamentalmente lo que podemos apreciar. Es algo que hay que verlo realmente funcionando para ver si realmente funciona y es como lo que se promete. Pero es para que se puedan ir metiendo un poquito en el tema de APKM, porque Cisco le está dando mucho énfasis a eso, sobre todo con todo lo que es la DNA, esta Digital Network Architecture, en donde la base del DNA es el APKM, y después ahora otra aplicación que ahora acaban de lanzar, que es el DNA Control Center. Pero que en el fondo se conversa, digamos, encima del APKM. El APKM es el controller. Entonces, netamente el enfoque que hace Cisco de su software defined, que para ambiente data center es el ACI que ellos llaman, pero esto es para netamente enterprise. Y la base de esto es el APKM, que es el controlador, Enterprise Model. ¿Ok? Gracias.